Martes Tecnológico, el podcast donde Arturo López Valerio te lleva al futuro abordando temas de ciencia, tecnología e innovación. En cada episodio te informamos sobre novedades tecnológicas con datos relevantes para que puedas apropiarte de ellas. Además, nuestra opinión semanal te ayudará a crear conciencia sobre el impacto de la adopción de tecnología en tu comunidad. Si eres adoptante de la tecnología o tienes un negocio que depende de las tendencias y desarrollos, no te pierdas ningún episodio de Martes Tecnológico. Súmate a la conversación vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para enterarte de lo que hemos hablado en este episodio. Maná, maná. Bueno, suena ahí ya el manamaná que indica que está con nosotros Arturo López Valerio en este episodio número 44 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico. Como cada martes, Arturo López Valerio viene a traernos un tema interesante. Él es empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios. Y si usted no bailó por ahí el aguinaldo que trajeron, pues también se lo gozó el aguinaldo, don Arturo. Buenos días, Carlotti. Gracias a ti, al equipo, por siempre abrirnos las puertas en este espacio. Siempre. Mira, en los últimos 4 años, el desempeño de República Dominicana en el Índice Global de Innovación ha disminuido, de acuerdo a un artículo que has publicado recientemente, a pesar de las fuertes inversiones en infraestructura. ¿Cómo se explica ese revés? ¿Cómo se explica esta paradoja? El problema clave es una desconexión, Carlotti, entre las prioridades de inversión y los resultados reales en innovación. Aunque la infraestructura es importante, por sí sola no genera innovación, y es lo que muchas veces los actores de política pública se confunden ahí. Sin las personas capacitadas para aprovechar esos recursos, la infraestructura o los marcos de trabajo quedan subutilizados, como gastar recursos en un laboratorio de última generación, alquilar un gran edificio y promocionar una estrategia amplia, sin científicos que trabajen en él para producir resultados. Al final, el espacio no va a generar innovación por sí sola, son las personas. Uh-huh. ¿Y qué es el Índice Global de Innovación y cómo evalúa el ecosistema de innovación de un país? Mira, el Índice Global de Innovación ya tiene varios años funcionando y viene por los amigos de la WIPO, de la Oficina de Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, y básicamente lo que utiliza es alrededor de 80 indicadores para evaluar el ecosistema de innovación en todos los países miembros. Estos indicadores cubren desde inversiones en investigación y desarrollo, lo que se conoce como I+D, hasta publicaciones científicas, patentes y exportaciones de bienes creativos. Y esto es importante para que lo recuerden, porque vamos a abordar esto más adelante. También el documento da una visión integral de lo que un país invierte en innovación y lo que obtiene por ella. Okay. ¿Y por qué la inversión en infraestructura no es suficiente para impulsar la innovación en República Dominicana? Bueno, porque lo mencionamos hace un momento, la infraestructura es solo parte, es una pieza del ecosistema. Cuando hacemos, se hace el típico lanzamiento, cuando se hace el corte de cinta, eso no es el final, ese es el principio de ese proceso que se quiere catalizar. Lo que falta es inversión en capital humano y lo refleja el índice para 2024. Educación, desarrollo de habilidades y emprendimiento. Y creo que tenemos como una década diciendo lo mismo, pero ahí vamos. Hay que seguir invirtiendo en las personas. Sin empoderar a las personas para innovar, entonces la infraestructura se convierte en un recurso infrautilizado, o bien comúnmente dicho, un elefante blanco. Están ahí, pero al final no impacta a las personas. Yeah. ¿Y los datos respaldan esta visión?
Bueno, sí, absolutamente. El índice global de innovación este año muestra que República Dominicana tiene puntuaciones bajas en áreas críticas, como publicaciones científicas, y eso lo hemos dicho antes, registro de patentes e inversión en software. Además, pruebas como la PISA revelan entonces deficiencias en el sistema educativo, lo que subraya la necesidad de invertir tanto en personas como en infraestructura. Un dato importante es que hemos sido posicionados como país en el puesto 97. Hace algunos años atrás, para decir 4, estábamos en el puesto 91. Hemos retrocedido 6 posiciones en los últimos 4 años. Y esta es la puntuación más baja desde el año 2012, Carlota. Entonces, es lo que nos llama al asombro, porque hemos visto un sinnúmero de políticas que durante los últimos años y desde antes de la pandemia, inclusive, los audios y el podcast del matutino son testigos y del martes tecnológico, lógicamente apuntan hacia ese declive. Es decir, señores, aunque nosotros, y ahí cito a mi amigo y colega Mite Nishio, que dice que aunque nosotros hagamos algo, hay que recordar que los demás países del mundo también están trabajando más rápido que nosotros. Y es ahí la razón del desfase. Cuando creemos que estamos haciendo algo y nos hacemos una bullita, eso significa que en vez de caminar hay que correr y no estamos corriendo. Ya. Y cómo, bueno, es casi obvio, pero ¿cómo agrava este problema la fuga de cerebros? Bueno, mira, aquí es donde el tema pica y se extiende, como se dice. Y es que la fuga de cerebro es una gran consecuencia de esta brecha de talento. No estamos poniendo el dinero en invertir en las capacidades de las personas, lo ponemos en los edificios, en las infraestructuras o en los proveedores. O sea, lo estamos poniendo en otro lugar que no es habilitante, sino que se consume y no impacta. Los profesionales cualificados suelen irse al extranjero en busca de oportunidades porque no ven potencial de crecimiento en su país. Yo logré, y eso me lo dicen muchos colegas en el extranjero, yo logré quedarme y logré exportar y logré hacer muchas cosas con mi empresa, pero eso no lo hace la gran mayoría. Generalmente las personas migran y antes de la pandemia migraban más. Lo interesante es que se puede decir que antes de la pandemia se migraba más y es al contrario, después pandemia se está migrando más. Por ejemplo, en el año 2018, la tasa de cerebros fue de 6.8. Ahora, para este año, se incrementa un 7.2, según estuvo afirmando la vicepresidenta Raquel Peña recientemente en un discurso que hablaba sobre este mismo problema. Entonces, cuando usted ve a la doña hablando de eso, es que el problema ya es grave. Nuestro índice a nivel local es más alto que el de toda Latinoamérica. Wow. ¿Ok? Y eso es preocupante. Y esto crea un ciclo vicioso. Y es, el talento se va, debilita más al ecosistema de innovación, entonces los actores de política pública lo que hacen es que invierten más en infraestructura porque hay que de alguna manera compensar en los índices y en la inversión pública. Y esto generalmente lo que provoca es más rezago en la innovación. Bueno, ¿y qué soluciones se proponen o tú propones para romper este ciclo? Mira, yo creo que hay que ya realmente avanzar hacia un cambio en miras de un diseño sistémico. O sea, no puedes esto estar siendo gobernado o realizándose una gobernanza según el criterio de la autoridad de turno cuando llegue. Y ahí es donde los planes y las estrategias deben revisarse. Recuerdo que hace unos años estaba participando en el Consejo Económico Social, el CES, creo que fue del año 2021, y les decía, en ese momento estaba el viceministro Montilla, les decía, era con la agenda digital, porque fíjate, la agenda digital se fusiona con la estrategia de innovación y ahí yo creo que es donde empezó el problema, si me preguntan a mí. Entonces, porque los temas no pueden fusionarse porque haya un modelo de gobernanza que quiera retener funciones de los procesos de innovación. La innovación es un proceso orgánico y generalmente la innovación no viene desde el Estado ni de los gobiernos, vienen de los individuos
individuos que forman empresas, individuos que crean organizaciones comunitarias, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros entendemos que aperturar, democratizar este ecosistema va a ayudar a que entonces se fomente el mayor recurso a la educación, investigación e emprendimiento. Necesitamos un diseño sistémico de un flujo que conecte y dé participación a todos esos actores. ¿Cuál es el objetivo? Crear un entorno donde el talento sea fomentado. Si tú le preguntas a todos esos jóvenes, van a decir, no veo oportunidades. ¿Por qué? Porque si desde la gobernanza de la estrategia misma no hay oxígeno para que alguien opine y diga algo más, es imposible que las luces se ven claras en toda la cadena de valor, y es imposible que los demás actores que realmente sí trabajan también participen, y lo que crea es una atomización. La atomización genera que cada cual está trabajando por su lado. Entonces, y la idea es que los actores que realmente están trabajando, que están generando capital, y aquellos que tienen capital para hacer inversión desde la política pública, realmente dejen a los demás trabajar. Ya. Y antes de irnos a la pausa, ¿cómo sería este diseño sistémico en la práctica? Esto implica varios pasos, Carlos. Primero, el otro día me mencionaban de que había que un actor, era actor de política pública antes, pero ahora no está trabajando en el gobierno, me dice, pero yo siempre veo las mismas caras. Yo estaba en un cóctel y realmente no le quise responder de la manera que quería, pero sí le dije, el problema es que nadie quiere acercarse. ¿Por qué? Porque siempre se le abrió la puerta a las mismas personas. Claro. Entonces, lo primero es esto, democratizar el emprendimiento. Cada vez que publicamos un artículo, pueden buscar nuestro artículo en la edición de ayer del Nuevo Diario y en Acento, están publicados. La innovación es para todos. La innovación no es un vehículo de política. Cuando se utiliza como un vehículo de política, no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reducir barreras burocráticas y mejorar el acceso al financiamiento. Con esto, usted abre la puerta. El otro día se liberó un caje legal del Banco Central, perdón. Okay. No fue, ¿hacia dónde llega? Si es para fortalecer la reventa del dinero, realmente va a generar poco impacto. Y es ahí donde esas cuotas son importantes. Hay que democratizar y dar oportunidades. Segundo, y ya prácticamente nos vamos a la pausa, apoyar entonces sectores que no sean solamente de tecnología. La innovación no solamente es tecnológica. Y sobre todo tenemos más potencial en las industrias creativas, como mencioné. Tenemos aspectos de agricultura y turismo que tienen potencial, pero de nuevo, hay que tener un enfoque abierto. La innovación abierta es la fórmula que nos va a permitir aprovechar todas esas oportunidades. Y por último, entonces, necesitamos ir a empoderar las comunidades. Hay que voltear la cadena de valor y en vez de que sea una pirámide, tiene que convertirse en un eje transversal para que desde las universidades, las comunidades, se puedan apoyar los emprendimientos y a las personas. Suena como que se ha hecho, pero cuando vamos a la práctica, al final la gobernanza, los recursos, la tecnología, los acuerdos y las oportunidades se están quedando en pocas manos y ya están mapeadas. Por tanto, yo creo que ahora mismo lo que necesitamos es abrir la puerta. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en el martes tecnológico con Arturo López Valerio. El tema de hoy, el declive y rompecabezas de la innovación en la República Dominicana, episodio 44 de esta 10ª temporada. Martes tecnológico. Maná, maná. Maná, maná. Continuamos con el Maná Maná, Arturo López Valerio, en esta 10ª temporada del Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91. Hoy hablamos sobre el declive y rompecabezas de la innovación en República Dominicana. Continuando con el tema, República Dominicana ha tenido éxito en la exportación de bienes creativos. ¿Podría esto ser un modelo para otros sectores? Totalmente, Carlotti. Lo mencionamos al principio cuando abordamos el tema. Y es que
las industrias creativas, luego y durante la pandemia, durante y luego, experimentaron un crecimiento por la demanda del talento y de las habilidades. Y es ahí donde entra el marco del individuo. Las organizaciones están buscando talento a nivel global que conecte con características específicas en encadenamientos productivos digitales, lo cual es nuestra especialidad, en donde no se está buscando ya solamente la carrera, sino que se está buscando la proeficiencia en una habilidad. Entonces, en ese aspecto, el éxito de las exportaciones creativas demuestra el potencial en que podemos alinear los esfuerzos que vienen desde el gobierno, en tanto el sector privado, para crear entonces condiciones favorables para la innovación. Un ejemplo de esto es del programa de exportación de servicios modernos que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Algo que quizá el ciudadano de a pie no se entera, porque está trabajando, está rindiendo resultados, pero no es algo tan atractivo para comunicar. Y ahí es donde está el gran dilema. Se están buscando elementos que parecen más flashy, si se puede decir, más llamativos para comunicar que se está haciendo algo, pero realmente hay acciones que son más invisibles, porque el que está exportando está atendiendo a su cliente y no está en el medio, porque está atendiendo a otro mercado y por tanto quizá no genera ese impacto de visibilidad. Aunque cada sector tiene sus propios desafíos, entendemos que ese ejemplo es clave porque es una forma de visualizar de cómo podemos empoderar al talento, y esto, aparte de que genera crecimiento, genera entonces un mercado nuevo y potencial, lo cual ayuda a abrir las oportunidades que tanto el índice está reflejando, que están de alguna manera reprimidas en el país. La falta de datos fiables también se ha destacado como un desafío importante. ¿Cómo afecta esto a las políticas de innovación? Bueno, mira, eso es interesante que lo abordes, porque la brecha de datos es crítica. Sin datos precisos y actualizados es como navegar un laberinto a oscuras. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los benchmarks del Índice Global de Innovación y vemos, por ejemplo, aquellas salidas tecnológicas de conocimiento, el país está por debajo del promedio global. Asimismo, a nivel de sofisticación de negocios, aunque los negocios en República Dominicana se han sofisticado, es decir, cada día más depende de la tecnología, todavía estamos por debajo de la media global. Los top 10 del mundo tienen un scoring, por ejemplo, de 63.64 puntos. En cambio, nuestro país tiene solamente un scoring de 20 y la media global es de 24. Por tanto, fíjate, ahí por más promoción que yo haga, redes, y tengo un equipo de community de bots, eso no va a mover ese indicador, porque los negocios tienen que empezar a trabajar y a presentar evidencias. Los datos ayudan, porque aquí la estructura de datos abiertos todavía es deficiente, es pobre, es ínfima, y por tanto no permite que tú puedas tomar datos ciudadanos, datos que vienen del gobierno, para poder potenciar modelos de negocio. Y es ahí donde vemos una de las principales trabas. Esa data no se abre, el gobierno la utiliza solamente, pero tampoco resuelve la problemática. Entonces, la liberación de datos abiertos, y participamos en la cumbre regional hace unos años, conjuntamente con la DGID y la Cámara TIC, precisamente para crear esa conciencia. Y vemos que el declive en el índice es un resultado de que muchos actores fueron al evento, fueron a buscar su foto y se fueron, cuando era una conversación de alto nivel. Mejorar la recolección y análisis de datos debe ser una prioridad para guiar las inversiones estratégicas en todo el país. Ahora, tomando un paréntesis, Carlotti, está este tema de los semiconductores que hemos abordado anteriormente y que lo hemos mencionado en múltiples ocasiones. El país está enfocado, según he visto declaraciones en la prensa, hacia el tema, y sí, hay que también leer más noticias. La administración de Trump está haciendo todas las negociaciones para mover ese plan que tenían los demócratas de sacar la producción de offshoring, a nivel de offshoring de semiconductores fuera de Estados Unidos, para ingresarla de nuevo en Arizona. Entonces,
hay que mirar muy bien porque hay un cambio político en la nación que iba a contratar para superar ese vacío que ha sido generado por el crecimiento exponencial de China. Entonces, estamos construyendo capacidades en la premisa de un dinero que se va a otorgar, pero algo dijo de alguna manera Henry Ford que no debe, y Thomas Jefferson, perdón, que no deberíamos gastar dinero antes de ingresarlo. Entonces, Sí. hay que entender cómo vamos a potenciar el talento, porque un talento que aprenda de una industria específica que después no exista demanda, ahí tenemos el caso de Costa Rica, toma tiempo replantear, hacer el reskilling de los talentos. Entonces hay muy buenas iniciativas en ese aspecto, pero no pongamos los huevos en una sola canasta. Es mi observación viendo los números del informe global. Sí, ayer se hablaba de los semiconductores por parte de ProDominicana, básicamente. Sí, precisamente. Sí. ¿Cómo puede República Dominicana retener su talento a pesar de las oportunidades globales que atraen a los profesionales jóvenes? Mira, esto es... Quédate pensando. Esa pregunta es una espada de doble filo. No, es que... y sobre todo, por lo que mencionaste de ProDominicana, por ejemplo, a nuestra empresa siempre le ha ayudado una oficina extranjera, por ejemplo, ProChile, ProColombia, cuando hemos ingresado a esos mercados. Y está mirando que tú puedas ejecutar acciones en pro del crecimiento, lógicamente, del mercado que representan. Y es ahí donde oficinas como ProDominicana son clave para crear oportunidades significativas para los talentos. Pero fíjate, un ciudadano de a pie solamente puede aspirar a una industria de semiconductores a ir a trabajar a una fábrica. Okay. Entonces, hay que entender el encadenamiento de las necesidades nacionales. Esto es una prioridad si hay un decreto para eso. Eso es inversión que va a llegar al país. Pero ¿cómo va a funcionar luego de doble vía? Y es donde el tema de hoy se llama rompecabezas de la innovación. Eso es una de las piezas que está puesta ahí, que no está claro. Porque si la premisa es inversión extranjera, la inversión extranjera crea una serie de encadenamientos, pero se olvida de otros. ¿Cómo vamos a compensar eso? ¿Cómo vamos a compensar el ingreso de ese flujo? Nosotros escribimos para el avance un análisis detallado sobre el tema que espero que puedan leer, pero eso va más allá de ofrecer buenos salarios y empleos. Se trata de dar a la persona un sentido de propósito de impacto. Porque no es lo mismo tú crear algo que estar ensamblando cosas en una factoría. Claro. Esa es la realidad de la industria de semiconductores. Usted no va a diseñar una fábrica, usted va a ensamblar. Entonces, cuando los individuos sienten que pueden alcanzar su sueño y marcar la diferencia en sus comunidades, es más probable que se queden. Por tanto, ergo, no necesariamente la industria de semiconductores sea atractiva para ese talento que se está yendo del país. Bien. Eso es importante que lo tomen en cuenta también las autoridades. Si resumieras el recorrido de innovación de República Dominicana, ¿cuál sería la principal conclusión? Bueno, que la innovación es como un recorrido, es una avenida, no es un destino o un edificio, porque innovación nos habla de cambio, y cambio es básicamente algo que va evolucionando. Cuando tú te mueves, cambias, cuando fluyes, entonces te trasladas, cambias tu entorno. Y esto es importante, cambiar ese chip. Recuerdo hace mucho tiempo que le decían a eso vieja política, pero estamos viendo eso como algo de todos los días. República Dominicana tiene los ingredientes para el éxito, y eso cada vez que salgo del país, que voy a un foro de negocios, me lo dicen. Inversión, una población joven, fortalezas únicas, tener una posición geográfica envidiable. Ahora, nuestro desafío es alinear esto con las inversiones estratégicas en capital humano. Yo creo que esto es lo que está resonando desde hace 2, 3 años atrás, y es consistente. El talento necesita más apoyo y oportunidades, y un sistema sistémico democratizado que pueda ayudar a liberar el potencial y que pueda llevar los recursos directamente a aquellos que necesitan ese empuje para mejorar su condición y poder ofrecer sus servicios
tanto en el país, pero también puedan exportarlos, pero quedarse en República Dominicana. Tenemos 2 minutos. Si resumieras el recorrido de innovación de República Dominicana, ¿cuál sería la principal conclusión? Bueno, eso ya lo abordamos, pero sí te puedo ampliar precisamente en que debemos, a nivel del diseño en general, se hablaba del STEM a principio del gobierno del presidente Abinader. Lógicamente el STEM y todo lo que eran elementos de fortalecimiento de las capacidades del talento se cambió absolutamente por un enfoque en inteligencia artificial. Yo creo que la necesidad de poder brillar en un entorno internacional nos hizo desconcentrarnos, o sea, quitar la mirada en el trabajo invisible, porque cuando educas no se ven resultados hasta que tú terminas, y es ahí donde hay que retomar la mirada, fomentar la creatividad, construir un entorno donde los jóvenes puedan desarrollar y conectar su talento con el mundo. Yo creo que es lo que nos va a ayudar a mantener ese talento residente en el país, pero también aportando productivamente a nuestro mercado. Y esto es algo urgente. La IA, nosotros no creamos IA, no creamos algoritmos, no creamos modelos de lenguaje. Eso hay que importarlo. Por tanto, ¿en qué tenemos que invertir? En cómo los dominicanos son resilientes. No es en automatizar el Estado. Lo último en un proceso de digitalización es la automatización. Primero, usted tiene que meterse con la gente, con los procesos y con las políticas, es decir, las reglas de juego. Y en esas 3, los índices están demostrando y los resultados económicos de que no se está haciendo el trabajo. Nos encantaría saber lo que piensas sobre este episodio y cualquier tema que hayamos compartido. No dudes en enviarnos tus comentarios y sugerencias vía Twitter, @alopezvalerio. Y visítanos en martestecnológico.com para que encuentres todo lo que hablamos en este episodio. Nos vemos en la próxima edición de Martes Tecnológico. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.